Como dijo el pastor, mi nombre es Américo Marcano y estoy por allá en la ciudad de Valencia, pastoreando la iglesia Comunidad Cristiana Esperanza Viva de Jesucristo. Allá tengo mi residencia. Recibo un saludo de mi esposa Ginette y de mi hijo Isaac. Estaba aquí en las instalaciones del campamento en una actividad que teníamos con todos los directivos de la zona occidente y finalizamos el día de ayer en la tarde. Y bueno, agradecido por esta invitación de estar acá en este lugar. Hermano, estando sentado allí, meditando, el Señor me mostró algo aquí. Y el Señor me invitó a compartir algo con ustedes. Y que al finalizar la enseñanza vamos a concertar un acuerdo. No le voy a decir ahorita, en su momento vamos a compartir lo que pude ver y lo que vamos a acordar. ¿Ok? Yo quiero invitarles para que me acompañen sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 16. Vamos a compartir el versículo 13 hasta el versículo 18. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a tener la lectura allí en ese pasaje. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios de la manera siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero compartir esta reflexión basado sobre el fundamento espiritual. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quien oye las palabras del Señor, quien escucha las enseñanzas del Maestro y las pone en práctica, será comparado a un hombre prudente. Ese hombre y mujer prudente, que es sabio, que es alguien juicioso, diligente, inteligente, visionario, que edifica su casa sobre la roca, que se fundamenta en la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor nos enseña a escoger el camino de la cordura. La palabra del Señor nos enseña a escoger el camino de la verdad. La palabra nos enseña a escoger el camino de la justicia. La palabra del Señor nos enseña a escoger el camino de la luz. Cada vez que a mí me corresponde hablar de la verdad más absoluta, del mensaje más trascendental, más importante, como es el mensaje de Dios expresado acá en la palabra, no dejo de recordar las palabras que solía decir un gran predicador, un pastor escocés que le tocó ministrar por allá en el siglo XVII. Cada vez que le correspondía presentar el mensaje de Dios, él decía: es necesario que la palabra more en mí con poder antes que salga de mí con poder. Y necesario es que esta palabra more en nuestras vidas. Necesario es que la palabra de Dios se encarne en nuestros corazones. Necesario es que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea influenciado por la palabra de Dios. Porque es la palabra del Señor la que nos proporciona guianza. Es la palabra del Señor la que nos proporciona dirección. Es la palabra del Señor la que nos proporciona lucidez espiritual. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que nos permite a nosotros mantenernos firmes. Es la palabra del Señor la que nos preserva del pecado. Es la palabra del Señor la que nos preserva a nosotros del error. Es la palabra la que nos preserva a nosotros de la tentación. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 11, el salmista dijo lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonces, ¿cómo no desear? ¿Cómo no apetecer el mensaje del Señor expresado en la Biblia? Es la palabra del Señor la que nos permite a nosotros mantenernos santos, puros, en medio de un ambiente impuro. ¿Cómo puede mantenerse puro el joven en la universidad? ¿Cómo puede mantenerse puro el trabajador en la empresa? ¿Cómo mantenernos santos, limpio y puro en medio de una sociedad corrompida? Y es posible cuando guardamos la palabra del Señor en nuestros corazones. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9, el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego responde diciendo: con guardar la palabra. Por eso es que debemos de enfocarnos en la palabra, ser buenos estudiosos de la palabra, ser obedientes a la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros podamos enseñar la palabra de Dios. Recuerdo en cierta oportunidad, estábamos en la universidad y un profesor de psicología, que veíamos enfoques terapéuticos, él nos decía: ustedes tienen que aprenderse el DSM-4. El DSM-4 es lo que llaman la Biblia de los psicólogos. Es un libro que tiene más de 1500 páginas. Y él nos decía: ustedes tienen que aprenderse
el DSM-4, así como los evangélicos, se aprenden la Biblia. Aquella persona no conoce a Cristo, pero tiene una apreciación de los evangélicos de ser buenos estudiosos de la palabra del Señor. El fundamento en la que usted y yo basamos nuestras vidas espirituales, el fundamento en la que basamos nuestra convicción, el fundamento en el que basamos nuestra esperanza, el fundamento en la que basamos nuestra fe, indudablemente que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Éfeso diciéndole lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y otra traducción dice: ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida. Usted fundamentó su vida espiritual sobre una base estable, inconmovible, una base sólida. Usted se fundamentó en la persona de Cristo. Y por eso dice la palabra que usted, como hombre y mujer prudente que estableció un buen fundamento, dice que descenderán lluvias, vendrán ríos y soplarán viento fuerte con ímpetu sobre esa casa, que no representa otra cosa sino que las circunstancias, los problemas, el desánimo, la aflicción. Y dice que la casa no se cae, porque está edificada sobre la roca, fundamentada sobre la persona de Jesucristo. Y dice: ustedes son esa casa, ustedes los creyentes, son esa casa edificada, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra más importante de esa construcción. Y el fundamento que nos habla acá la palabra del Señor no era la persona de los apóstoles. El fundamento no era la vida de los apóstoles. El fundamento eran las enseñanzas que los apóstoles por revelación divina habían recibido y que las enseñaban con autoridad. Por eso dice sobre el fundamento de los apóstoles. Para aquel entonces, los apóstoles, la iglesia no contaba con el Nuevo Testamento. Se habían escrito 7 libros y restaban 20 libros. Y había como especie de un vacío. Pero el testamento fidedigno para la iglesia era las enseñanzas de los apóstoles, de los 12, de los que el Señor llamó para que formaran parte de su círculo apostólico, de los que anduvieron con Cristo, de los que escucharon de cerca las enseñanzas de Cristo, de los que palparon las enseñanzas de Jesús, de los que presenciaron la resurrección de Cristo. Sobre la enseñanza de ellos se edificaba el fundamento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 118, versículo 22, un salmo mesiánico,
que habla, apunta hacia lo que había de venir. Es una referencia de la persona de Cristo. Y el Salmo 118, versículo 22 dice, haciendo referencia de Cristo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y podríamos concluir que este salmo tiene un cumplimiento en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, Hechos de los Apóstoles. Pero antes de llegar al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, necesario es dar un vistazo al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, para que podamos entender un poco de lo que quiso decir Lucas en el capítulo 4, versículo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 del libro de Hechos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como estamos en esta mañana, unánimes, juntos. Así como el Señor quiere ver la iglesia unánime, juntos y en armonía. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eso fue una experiencia maravillosa para los apóstoles. Ese día se cumplieron 3 aspectos importantes en la vida de los apóstoles que ocurrió con el descenso del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo iluminó la mente de los discípulos. La palabra iluminar significa alumbrar. A partir de ese momento, los discípulos tuvieron una percepción mucho más amplia que la que anteriormente ellos tenían. Y pudieron comprender entonces la necesidad de salir de Jerusalén y extender el mensaje de Cristo a otros lugares. Y el segundo aspecto fue que el Espíritu Santo vigorizó la vida de los discípulos, es decir, les dio poder. El Señor les concedió autoridad. Era el poder que los iba a constituir a ellos ser testigos de Jesucristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo vino a morar en la vida de los discípulos de manera permanente. De manera, hermano, que nosotros, la iglesia de Cristo, que lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos también experimentado estos 3 aspectos en nuestras vidas. Y si el Señor vino a hacer morada en la iglesia, si el Señor vino a hacer morada en su vida, déjeme decirle que usted no está solo. Usted tiene la compañía más significativa. El Señor está contigo. Diga en esta mañana, diga: el Señor está conmigo. Dígalo. Mira, eso lo sabe el diablo, eso lo saben los demonios, eso lo sabe la naturaleza, que el Señor Jesucristo está con usted. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará,
Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, que el Señor está contigo. El Señor está conmigo. Entonces no estamos solos, no estamos desamparados. Contamos con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y cuando nos vamos al capítulo 3 del libro de Hechos, este pasaje ustedes lo han escuchado, lo han leído de manera reiterada. Dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y Pedro y Juan se encontraron allí a un hombre que era cojo, estaba imposibilitado físicamente, era cojo de nacimiento. Y aquel hombre acostumbraba a estar en ese lugar para solicitar una ayuda económica. Y cuando Pedro y Juan iban al templo, Pedro, después de ser revestido con el poder de lo alto, ahí vemos a un Pedro lleno de fe, ahí vemos a un Pedro lleno de Dios, ahí vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y Pedro pudo entender que la necesidad que había en aquel hombre no era simple y llanamente una necesidad económica, física, sino que en la vida de él había una necesidad profunda, una necesidad espiritual. Y Pedro le dijo: míranos. Y aquel hombre se quedó atentamente mirando a Pedro, esperando recibir lo que él acostumbraba recibir. Y Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo lo que no se vende en la ferretería, tengo lo que no se vende en los supermercados, tengo lo que no puede dar hombre alguno, tengo lo que solo Dios lo concede. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y Pedro tenía el poder del Espíritu Santo. Pedro tenía autoridad de Dios. Y por eso le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que aquel hombre se levantó. Se le ajustaron sus tobillos, brincaba, andaba, saltaba y glorificaba el nombre de Jesucristo. De manera que la gente de aquel entonces se quedaron perplejos, atónitos, viendo lo que había ocurrido. Un hombre que anteriormente estaba imposibilitado, ahora salta, brinca y glorifica a Dios. Precisamente, hermano, eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. A eso vino Cristo, a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Él vino a dar vida, Él vino a dar esperanza, Él vino a salvar. Después que aquel hombre recibe sanación, pareciera que a Pedro y a Juan se les complicó la vida. Cuando vamos al capítulo 4 del libro de Hechos, Pedro y Juan tuvieron que compadecer ante los líderes religiosos, ante el concilio de los herodianos, fariseos, escribas, saduceos. Mandan a llamar a Pedro y a Juan y los interrogan y les dicen: ahora ustedes nos van a explicar con qué autoridad, con qué poder ustedes hicieron esta sanación, ustedes sanaron a este hombre. Y dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo,
sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes mataron, que en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, que en ese nombre, que en el nombre de Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre delante de vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra que ustedes reprobaron, la piedra que ustedes rechazaron, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Él, Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestro fundamento espiritual está basado en la persona de Cristo. Y es importante enseñar sobre ese fundamento. Tomamos un pasaje bíblico en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, donde dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, el Señor le hace una pregunta a ellos. Y cuando analizamos el pasaje, encontramos que hubieron dos respuestas, una colectiva y una individual. En la primera pregunta respondieron todos los discípulos, y en la segunda pregunta respondió uno. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Porque esa era la apreciación de Herodes. Otros dicen que tú eres Elías. Algunos creían que se cumplía la profecía de Malaquías 4:5. Le dice: ¿a quién envió Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová? Otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En ese momento pareciese que hubo un silencio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero se levantó Pedro, respondiendo Simón, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense por un momento el Señor mirando a Pedro atentamente, con su mirada fija en Pedro. Y Jesús le dice: y le dijo Jesús: bienaventurado eres, Simón. El Señor usa la palabra allí, Macario, que en el griego es Macario. Es decir, Macario eres, Pedro, bienaventurado, feliz, dichoso, esperanzado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y luego el Señor le dijo, y a ti te digo que tú eres Petros. A ti te digo que tú eres Petros, que significa roca pequeña. Petros. Es decir, Pedro, tú eres Petro. Eres una roca pequeña. Y luego el Señor le dice, y sobre Petra, que significa roca grande, tú eres Petros, roca pequeña, y sobre Petra, significa roca grande, le dijo el Señor, sobre esa roca grande, sobre Petra, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Fíjese lo siguiente, hermano. Me llama la atención cuando el Señor dice mi iglesia. El Señor le enseña a Pedro que el único arquitecto, que el que le da simetría a la iglesia, a la construcción de la iglesia, que Él es el constructor, que Él es el Señor, Él es el dueño. En otras palabras, le dijo Pedro, Petros, roca pequeña, sobre Petra edificaré mi iglesia. Yo soy el arquitecto de ella, yo soy el constructor, yo soy el que le doy simetría a esa construcción, yo soy el dueño de la iglesia, yo soy el propietario de la iglesia. Y como yo soy omnipotente, como yo tengo poder, tengo autoridad, y sobre esa declaración, sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa omnipotencia, sobre la eternidad de Cristo, está fundamentada la iglesia. Entonces el Señor dijo, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no tienen poder para detener el avance de la iglesia, dado que Cristo es el dueño y Señor de la iglesia. ¿Quién puede detener la iglesia? ¿Quién puede detener el avance de la iglesia? Nadie. La iglesia nació en el año 30 después de Cristo. Y la iglesia ha pasado por distintos periodos difíciles. Si analizamos lo que fue la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia perseguida. Ayer tarde, sentado por allá, solitario, me gusta mucho a veces estar en lugar a sola, me puse a leer un libro allí y analizaba lo que era la vida de los mártires, la historia de la iglesia. Analizaba un poco sobre la vida de un pastor, un obispo en la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo, y lo que le tocó vivir a Policarpo. Para aquel entonces se desató una persecución contra los miembros de la iglesia. La iglesia de Esmirna es catalogada como una iglesia perseguida, atribulada, sufrida. Y se desató una persecución contra la iglesia, de manera que muchos miembros de la iglesia fueron encarcelados. A otros les saquearon sus bienes, otros tuvieron que ir al suplicio, otros a la hoguera. Y el obispo de la iglesia, un hombre llamado Policarpo. Y se dice que Policarpo era un hombre dado a la oración. Cuando llegan los verdugos por él,
Policarpo le solicita a estos verdugos que le concedieran 2 horas para consagrarse a la oración. Y esta actitud conmovió la vida de los verdugos, pero ellos tenían que cumplir la orden. Y se llevaron a Policarpo. Y sabía este hombre que iba a morir por una causa. Sabía Policarpo que le llegó el momento de estar en la presencia eterna de Cristo. Y Policarpo dijo: ¿quién podrá impedirme de esta gloria que llevo por delante? Morir por la causa de Cristo era alcanzar la gloria. Y cuando llega al lugar, los verdugos le dicen: mira, hay una sentencia de muerte para ti, y solo tú puedes ser librada de ella si tú niegas a Jesús. Y Policarpo, un testigo de Cristo, lleno de Cristo, lleno de Dios, lleno de poder, lleno de convicción, de fe, seguridad y esperanza, dijo: 86 años tengo conociendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo negar a mi Señor? Le tocó entregar su vida, pero alcanzó la vida eterna en el reino celestial. Muchos se han levantado con el propósito de detener la iglesia, pero la iglesia sigue caminando, como dice el coro, y solo se detiene para predicar. La iglesia no puede vivir bajo los argumentos y razonamientos de los hombres. La iglesia tiene que vivir fundamentada en la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor la que vivifica a la iglesia. Y por tal motivo tenemos la ineludible responsabilidad y deber de estudiar la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a un pastor, a un joven pastor llamado Timoteo, le hablaba de la enseñanza útil. Y Pablo le decía: toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, que es dada por Dios y es útil, nos trae provecho, útil para enseñar en la doctrina correcta, útil para redarguir. La palabra tiene poder para convencer al hombre del pecado y del error, útil para corregir. La palabra del Señor señala la conducta equivocada, útil para instruir. Esta palabra produce un desarrollo correcto de la conducta. Si queremos ver cómo estamos delante de Dios, mirémonos en este espejo. Mirémonos en la palabra. La palabra es lo que nos refleja a nosotros nuestra belleza espiritual. Si estamos bellos espiritualmente. La palabra del Señor es la que nos refleja nuestra deformidad espiritual. Mirémonos acá en esta palabra. La palabra del Señor. Y hay circunstancias en la vida que determinan, hermanos, nuestro fundamento espiritual. Nuestras actitudes frente a las circunstancias determinan nuestro nivel de fe. Nuestras actitudes frente a la circunstancia determinan nuestro fundamento espiritual. Voy a narrarle brevemente lo que yo he podido aprender en el libro de Juan, en el capítulo 11. Un pasaje muy leído, muy sonado por cada uno de nosotros. En ese pasaje bíblico encontramos dos circunstancias bien conocidas, dos circunstancias bien marcadas. Por un lado, nos habla de la enfermedad de un hombre llamado Lázaro, y por otro lado nos habla
de la muerte de un hombre llamado Lázaro. Ante la primera circunstancia que está relacionada con la enfermedad de Lázaro, una mujer llamada Marta y otra llamada María, hermanas de Lázaro, ellas tuvieron la fe suficiente para creer que el Señor Jesucristo podía sanar a su hermano Lázaro. Y este nivel de fe determinó su primera actitud de Marta y María. Por eso ellos dijeron: vayan, traigan al maestro, vayan y díganle al maestro que al que él ama está enfermo. Ellas sabían que el Señor podía sanar a Lázaro, porque Marta y María habían visto una y otra vez, habían visto al Señor sanar enfermo. Habían visto muchas veces al Señor hacer lo mismo, sanar los quebrantados. Ellas creyeron que el Señor saldría deprisa. Ellas creyeron que el Señor saldría corriendo ante la enfermedad de Lázaro, en la ayuda de Marta y María y de su hermano Lázaro. Ellos esperaban que esto ocurriera, que Lázaro fuera sanado. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo ante la primera circunstancia? ¿Cuál fue la actitud del Señor ante la enfermedad de Lázaro? Inicialmente el Señor había planificado quedarse 2 días en Jerusalén. Y cuando el Señor Jesucristo recibe la noticia, le dicen: Señor, al que tú amas, Lázaro, está enfermo y muy enfermo. Fíjese, ante esa noticia, la enfermedad de Lázaro, el Señor Jesucristo toma una decisión de quedarse 2 días más en Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿fue malo lo que hizo el maestro? ¿No le importó al maestro el dolor de Marta y María? ¿No le importó las preocupaciones de estas mujeres? ¿Qué haría usted si usted está en un determinado lugar y lo mandan a llamar con premura, con urgencia? Por supuesto que salimos, dejamos todo y nos vamos. Pero si tomamos la actitud de quedarnos, ¿qué pensarían aquellos que requieren de su presencia de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? Tal vez nos señalan que no nos importa el dolor ajeno. Tal vez nos catalogan de ser indolente. Tal vez nos digan que estamos carentes de amor. Muchas cosas pueden decir. Y esto es como, en cierta oportunidad, una madre tenía un niño enfermo, muy enfermo, y manda a llamar al pastor para que le orara al niño. Y el pastor no se presentó en el momento. Luego el pastor llegó a la casa de aquella madre, tocó la puerta, y la madre, cuando vio al pastor, le dijo: pastor, ya es tarde, mi hijo acaba de morir. Y el pastor le dijo: nunca es tarde para Dios. Oró al dador de la vida y Cristo le devolvió la vida.
Los planes del maestro en Jerusalén eran importantes. Así uno de sus mejores amigos estuviera enfermo, el Señor tenía un propósito. Y eso no quiere decir que fuera insensible o que no le importara el dolor que ocasionan esas circunstancias. El Señor quería que todos vieran su gloria. Y por eso el maestro dijo: esta enfermedad no es para muerte. Podemos en esta mañana decir: ese problema no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Y ante la segunda circunstancia, que está relacionado con la muerte de Lázaro, Marta y María ya no tuvieron fe. Su nivel de fe no alcanzó como para creer que el Señor Jesús podía levantar un muerto, y mucho menos uno que tenía 4 días en el sepulcro. No tuvieron ese nivel de fe para creer. Ellas, Marta y María, estaban entregadas a la pena del dolor, del sufrimiento, y llorando, y lloraban. Pareciese que las enseñanzas, las palabras del Señor que había predicado, que había enseñado en la casa de estas 2 mujeres, porque qué privilegio tuvo Marta y María. ¿Saben lo que significa tener al maestro de los maestros en casa? ¿Saben lo que significa escuchar de verso a verso las enseñanzas del maestro? Esa es una bienaventuranza. ¿Qué dicha tuvo Marta y María? Nosotros, hermanos, no hemos visto físicamente al maestro, pero conocemos de su enseñanza, leemos de su enseñanza, y por eso somos bienaventurados. La Biblia dice: bienaventurado el que no vio y creyó. Marta y María tuvieron esta oportunidad de escuchar en su propia casa las enseñanzas del maestro. Se sentaban a los pies del maestro y escuchaban su enseñanza, pero pareciera que estas enseñanzas no habían llegado lo suficientemente al corazón de ellas como para creer que el Señor podía levantar a Lázaro. Por el contrario, la situación determinó su actitud, y estas mujeres reciben al maestro con reproche. Porque si usted lo mandaron a llamar y usted no se presentó, y cuando llegó le dice: bueno, provoca a la hora que viene. ¿Y para qué viniste? ¿Y para qué vino el pastor? Si lo necesitábamos en el momento. ¿Qué diría Marta y María del maestro? Imagínense por un momento cuando llega el maestro y toca, y salen la gente corriendo y le dicen: Marta, María, ahí está el Señor. Ahí llegó Cristo. Y Marta y María reciben al maestro con reproche. Hermano, si el Señor soportó el reproche, ¿cuánto más nosotros? Si al maestro lo criticaron, ¿cuánto más a nosotros? Y reciben al Señor con reproche. Ya le dicen: Señor, si tú hubieses estado acá,
mi hermano no habría muerto. Imagínense, yo hubiese estado acá. Nos evitamos todo esto, todo este sufrimiento. Y no era para menos, hermano. Ellas estaban pasando por lo que es el proceso de duelo. Y le costó a Marta y a María aceptar que Lázaro había muerto. Y vemos en ese momento, por un momento, allí a Cristo llegar y se unió al duelo de Marta y María. Imagínense por un momento el Señor extendiendo sus brazos, abrazando a Marta y abrazando a María. Y el Señor lloró al ver a sus amigas cargadas de tristeza y de dolor. Por eso dice el versículo 35, el capítulo 11, dice: Jesús lloró. Y el Señor se abraza a estas dos mujeres. Y lloraba. Y lloraba. Pero mientras el maestro lloraba junto con Marta y María, el Señor por otro lado sabía lo que iba a hacer. Él lloraba, lloraba y lloraba, pero él decía: yo sé lo que voy a hacer. Lázaro resucitará. Por eso, hermano, es que a nosotros nos ha tocado llorar una y otra vez. Nos ha tocado derramar lágrimas. Y mientras lloramos y lloramos, tengamos la plena convicción que el Señor que estuvo con Marta y María y lloraba, mientras usted llora, el Señor sabe lo que va a hacer. Porque si hay alguien que sabe comprender las lágrimas que brotan por nuestros ojos, es Jesús. Por eso dice la Biblia que no tenemos otro sacerdote, que tenemos a un gran sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, que se compadece de nuestro dolor, que se compadece de nuestra angustia, que se compadece de nuestro sufrimiento. No hay otro sino Jesús, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos ha tocado llorar? A mí en lo particular me ha tocado llorar como esposo. Me ha tocado llorar como padre. Compartía con una hermana y un varón el día viernes y le señalaba las situaciones por donde nosotros a veces nos toca atravesar. Y por eso le digo que me ha tocado llorar como esposo. Yo llegué a Valencia en el año 86 y empecé a asistir a la iglesia de Getsemaní. Pastoreaba a Marco Colmenares, me hice miembro allí. Empecé a trabajar en una empresa, una buena empresa en Valencia. Empecé a trabajar, hermano, y compré 3 casas. Compré una casa en la urbanización llamada Los Jucares, una en Los Guayos, una en Las Agüitas. Y para aquel entonces yo estaba orando, no tenía esposa, no tenía novia. Y orando al Señor, orando, Dios mío, para que el Señor hiciera su voluntad en mí. Compré coroto. Y a los 2 años, el Señor, bueno, sentí en mi corazón. Y una joven de la iglesia y mi persona empezamos a orar. Bueno, hermano, nos casamos. Ella salió embarazada.
Y ante los 2 años me tocó quedar solo. Enviudé. Salí un día para la empresa, me llamaron. Cuando llegué al hospital, mi esposa la meten a sala de parto. Sale el médico y nos dice: murió el niño. Al día siguiente la sacaron a ella y la llevaron a terapia intensiva. 15 días duró allí. A los 15 días me dice la doctora: ella ya partió, falleció. Y yo le dije a la doctora: permítame un momento para yo hacer una oración. Y con lágrimas en mis ojos levanté mi mano y le dije: Dios, tú me la diste y tú me la quitaste. Solo te pido que me des la fuerza. Me tocó llorar en ese momento como esposo. Me tocó llorar a mí como padre. Fue un momento duro, difícil. Pero estaba seguro que alguien estaba a mi lado, dándome lo que necesitaba. Estaba seguro que una mano visible, poderosa, me tocaba y recibía nueva fuerza, recibía ánimo de seguir, de continuar. Empecé allí, cada vez que veía una madre con un niño en los brazos, lloraba. Y fue en ese entonces cuando, tuve que aceptar el llamado de Dios. Señor, tengo que obedecer, tengo que salir. Me ha tocado llorar como pastor. ¿Sí? Nos toca a nosotros llorar. Pero seguro que mientras estamos allí llorando, el Señor no nos deja. Él está allí. Ya Él tiene planificado lo que va a hacer. Él te dice: mientras lloras, Raimundo, yo sé lo que voy a hacer. Ya tengo diseñado lo que vas a hacer. Y me tocó llorar la muerte de mi padre. Y hace 3 años, estando en mi casa, día domingo. Por eso es que los domingos siempre me siento en la casa, en la parte de arriba, y recuerdo a mi hijo mayor. Día domingo, lo recuerdo y lloro. Y recuerdo ese momento cuando llegamos de la escuela dominical. Nosotros siempre acostumbramos, en la casa hacemos un almuerzo. Vienen las cuñadas, las sobrinas, y en la casa hacemos un almuerzo. Y en la tardecita ya se van y compartimos allí. Ese día mi esposa había planificado llevarle una torta a su papá. Yo me quedé y mis 2 hijos se quedaron conmigo. No, mamá, nosotros nos quedamos. Vaya usted y nos vamos a quedar. Se fue mi esposa y en ese momento mi hijo mayor, que tenía 19 años para aquel entonces, le dice: váyase, mamá, yo voy a cocinar. Entró a la cocina, preparó un pollo, hizo una ensalada, preparó el arroz, sancochó unos plátanos, hizo un jugo. Me sirvió la comida: va a comer, papá. Cuando comí le dije: hijo, esta comida quedó espectacular. Espectacular quedó la comida. Cuando comimos, él entró al cuarto, empezó a tocar un teclado. Él estaba haciendo un seminario de música. Y yo me metí un rato en la computadora. Luego agarré el teléfono, llamé a mi mamá. Y me pongo a leer el periódico. Como a las 20 para las 4, lo veo que está sentado en la escalera allí en la casa. Pongo a hablar con él. Él los domingos iba con unos jóvenes de la iglesia y unos diáconos, iban a la cancha. Y a 20 para las 4 salió y dijo: papá, yo vengo como a las 6. Llegaba a esa hora. Como a las 5:30 veo un sobrino de mi esposa que viene caminando rápido.
salgo al frente y lo veo que viene. Y yo desde acá le digo, ¿qué pasó? Le dije yo, algo me decía que había ocurrido algo. Y él me dice, Amisael se desmayó. Entré al cuarto, me cambié la camisa, abrí la gaveta, agarré un dinero y salí. Cuando llego al ambulatorio, entré, me dice el doctor, ya no hay nada que hacer. Le di un paro, lo vi, me tocó llorar. Y oré y le dije, Señor, dame fuerza. Me tocó llorar y mientras lloraba sentía que alguien estaba conmigo. Luego agarré el teléfono y dije, ahora cómo le doy la noticia a mi esposa. Llamé y le dije, amor, vente. ¿Qué pasó, Américo? Le conté y llegó. Nos tocó llorar. Tenía 19 años, muchacho lleno de vida. Le dije, Señor, gracias porque nos diste la sabiduría, nos diste la fuerza para llevar a mi hijo a esa edad sirviéndote. Él estudiaba quinto semestre de ingeniería en sistemas. Y bueno, no conocía el mundo. Desde que nació lo consagramos al Señor, lo orientamos y lo guiamos por la palabra. Y el Señor tú me lo diste y tú me lo quitaste. Después que fuimos al cementerio, regresé y muchos me llamaban y me decían, Américo, tú estudiaste psicología y tú sabes cómo manejar esto. Y ciertamente, hermano, me tocó dar talleres en varias partes sobre lo que es cómo manejar el duelo. Y es así, las etapas del duelo. Cómo ahora respondo a las preguntas de mi esposa y de mi hijo menor. Y el Señor, dame la sabiduría, ayúdame. Y un día reúno a mi esposa y a mi niño y le digo, vamos a entrar aquí en la recámara. Tomamos de la mano y empecé a compartir una reflexión y a hablarles sobre las cosas que ocurren, que pasan. Y empiezo a compartir con ellos una experiencia de un hombre llamado Víctor Frank. Me gusta leer mucho los libros de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra que fundó la escuela de psicología de lo que llaman la logoterapia. Y la logoterapia tiene que ver con el sentido de la vida. Y Víctor Frank fue hijo de un padre y una madre judía. Víctor Frank le tocó presenciar la tortura de su padre y de su madre. Víctor Frank le tocó presenciar la tortura de su esposa y de sus hijos. Y de paso lo llevaron prisionero a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Víctor Frank sale de allí, escribe un libro titulado El hombre en busca de sentido. Y escribió otro sobre el vacío existencial. Y en ese libro dice que lo que te pase, eso forma parte del paseo. Y que la vida tiene sentido. Compartí con ellos esa reflexión y dije, sí, ¿verdad? Yo he estudiado lo que es cómo manejar el duelo. Pero tomamos la decisión, le di a mi esposa, a mi hijo, entrar en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor es donde vamos a tener la revelación divina. En la presencia de Dios es donde vamos a escuchar la voz de Dios. En la presencia del Señor es donde vamos a obtener la sabiduría para desenvolvernos en esta situación difícil. En la presencia de Dios es donde vamos a tener la respuesta de parte de Dios. Me tocó ir al llano, a un lugar llamado El Venao, 4 horas después de Guanarito. En un sector donde no había luz. Pero disfruté ese espacio, me gusta ese ambiente. Me tocó guindar un chinchorro allí a la intemperie, una iglesia muy humilde y sencilla, pero ahí estaba el Señor.
escuchando el rugir del tigre a la medianoche, en una zona llano adentro, y estando allí, me levanto a las 4 de la mañana y empiezo a orar. Y el Señor me dio la respuesta que yo le pedía. Él me dijo: sí, yo tomo de lo mío. Y tu hijo lo tomé. Y él está como una escultura esculpida a mi lado. Y el Señor me mostró por qué se lo llevó. Pude ver el rostro de mi hijo. Pude ver su condición física. Y el Señor me dijo: ve, observa. Y lo vi. Cuando miraba a mi hijo, escuché unas palabras que me decía: papá, se ensañaron contra mí. Y viendo a mi hijo en su condición, lloraba. Y el Señor me dijo: por eso lo tomé. Y sé que si se queda en esa condición, sé que no ibas a retroceder, porque sé que eres un hombre valiente. Pero sí te ibas a paralizar, sí te ibas a detener. Ahí entendí, una vez más, que no estaba solo. Me tocó llorar. Pero mientras lloraba, sentía que la mano poderosa del Señor está conmigo. Así como te ha tocado llorar a ti, una y otra vez. Pero mientras lloras, te ha tocado palpar el sufrimiento, te ha tocado saborear las aguas amargas de Mara que representan los problemas con los hijos, con el esposo, las críticas, la injuria, las murmuraciones y todo lo que se levanta contra ti, contra tu familia. Nos ha tocado saborear esas aguas amargas. Sí. Pero ¿sabes qué? Después que salgas de Mara, el Señor tiene un lugar llamado Elín con muchas fuentes de aguas dulces. Y te digo en esta mañana que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Después de severas pruebas vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. ¿Sabe lo que nos dice el Señor? Crean, porque para el que cree todo es posible. Crean, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Crean, porque para mí nada es imposible. Concluyo recordando las palabras que les decía el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma. Capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo decía: tengo pues por cierto que las aflicciones. Pablo habla de una certeza, de una seguridad, de certidumbre. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Hablaba el apóstol de ese sentimiento negativo, de aflicciones, de pesar, de angustia, de sufrimiento. Y es posible que en esta mañana tú estés pasando por alguno de estos aspectos que he mencionado. Te ha tocado la angustia, te ha tocado la necesidad, te ha tocado la enfermedad, te ha tocado el desánimo, te ha tocado la aflicción. Pero el apóstol decía: estoy seguro que todo esto que he vivido, que todo esto que he experimentado, no puede compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay respuesta y hay victoria en Cristo Jesús, Señor.